Estamos en nuestra iglesia estudiando o predicando una serie que le hemos titulado Viviendo en el Espíritu. Y ya hemos visto diferentes temas de esta serie. Creo que hemos aprendido, creo que ha sido de edificación. Ya hemos visto la vida en el Espíritu es mejor, conociendo al Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu, hablando de los frutos. El domingo pasado vimos el bautismo en el Espíritu Santo y hoy estaremos hablando de los dones del Espíritu. El próximo domingo, escuchando al Espíritu, orando en el Espíritu. El siguiente, dirigidos por el Espíritu, y terminamos con el último domingo de agosto con transformados por el Espíritu. Esos son los temas que vamos a estar mirando para que ustedes estén informados. Hoy les quiero predicar bajo el tema los dones del Espíritu. Por cierto, un tema muy importante, muy necesario en la iglesia hoy, muy mal aplicado en la iglesia. Les invito a que vaya conmigo a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la iglesia en Corinto. Y estamos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Primera a los Corintios 12, versículos desde el 1 hasta el 13. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar al Señor Jesús, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Es lo que les decía ahorita. Si el Espíritu Santo no habita en ti, quizás tú no puedas llamar a Jesús Señor. Ahora bien, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ayúdeme a orar. Amante Rey, te damos gracias en esta tarde, Señor, por habernos dado el privilegio, Señor, de estar aquí todos unidos en tu presencia, Rey. Te damos gracias porque sabemos que tú estás presente en este lugar, no solamente en nuestras vidas, sino que también estás en este lugar, que tú estás en medio, que esta asamblea, que esta reunión se trata de ti, Señor. Gracias por tu presencia, Dios mío. Entendemos, reconocemos que en tu presencia habita la plenitud de todo bien, que en tu presencia estamos bien, Señor. Te hemos alabado y te hemos bendecido. Ahora, Señor, queremos oír tu palabra, queremos aprender de ti. Te rogamos, por lo tanto, que tú quites cualquier cosa que estorbe, que tú prepares el terreno de nuestro corazón, que quites toda distracción, que quites todo obstáculo, ya sea espiritual, emocional, que tú lo quites, Señor, y que tu palabra, Dios mío, sea hablada con denuedo, Señor. Te ruego que me uses para tu gloria, para tu honra, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Y que hoy tú nos hables, nos enseñes, y que al salir de este lugar podamos practicar, podamos vivir por el mismo Espíritu que inspiró esta palabra, el mismo Espíritu que va a hablar hoy, que ese mismo Espíritu que está aquí ahora, de quien estamos hablando, nos capacite para entonces vivirla, para entonces ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias porque sabemos que esta es tu voluntad, que este es tu deseo, Señor. Así que te damos gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Puede sentarse.
Les decía que hemos estado hablando acerca de viviendo en el Espíritu, es el título de la serie. El domingo pasado hablamos de un tema muy importante, muy controversial, y no lo predicamos por simplemente ser controversial, sino por la importancia. Y vimos primera y esencialmente que ese bautismo, por los profetas, por lo que dijo Jesús y por la experiencia de la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, de nuevo por lo que dijo los profetas, o lo que dijeron los profetas, lo que dijo el Señor Jesús y la experiencia de la iglesia primitiva, incluyendo la doctrina de la iglesia primitiva, las cartas del apóstol Pablo. Entendemos que ese bautismo es para todos. Ese bautismo es para todos. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, usted puede escuchar el sermón si usted descarga la aplicación SoundCloud, nube de sonido. SoundCloud es una aplicación gratis, usted la puede descargar. Una vez que tenga una cuenta de SoundCloud, puede buscar al pastor Alain López y todos los sermones. Automáticamente usted lo tiene, no toma espacio en su celular y están ahí disponibles para cuando usted quiera escucharlo. Además lo tomamos en video y ya está en YouTube, así que puede buscarlo en YouTube y espero que lo encuentre. Es muy importante lo que hablamos. Vimos claramente por la palabra de Dios, no por lo que alguien haya enseñado, no por conceptos humanos, sino claramente por la palabra de Dios, que ese bautismo es para todos. Y vimos cómo el Señor Jesús dio ese bautismo porque era necesario, era imprescindible. La iglesia de Jesús nunca hubiera podido alcanzar todo lo que alcanzó si no hubiera sido por ese bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia de Jesús hoy no podía vivir la vida de Jesús si no somos primero identificados como cuerpo de Jesús, si no somos bautizados en el Espíritu Santo. Es imprescindible, es importante, y si usted no escuchó el sermón, le aconsejo que lo haga y lo haga con una mentalidad abierta. Ahora, hoy estamos hablando de los dones del Espíritu. Y hay muchos dones, vamos a verlo hoy. Hay dones que yo considero dones naturales, que sí los hemos recibido por gracia. Por ejemplo, el que canta, yo no puedo cantar, yo canto en el baño. Pero hay personas que cantan y tienen ese don. Y hay diferentes tipos de dones que son una capacidad que el Señor nos ha dado en su gracia y que son dones naturales. Usted siempre los tiene, en cualquier momento usted puede ejercer ese don, practicar esa habilidad, esa capacidad que el Señor en su gracia le ha dado. Hoy estaremos hablando de dones espirituales que son diferentes, conocidos doctrinalmente como los dones del Espíritu o dones espirituales. Estaremos hablando exclusivamente de 9 dones que nos habla la palabra del Señor, que leímos precisamente en lo que leímos al principio, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 13. Están listados literalmente esos dones. No están explicados, pero sí están nombrados cada uno de esos dones y hoy estaremos hablando de eso. Yo quisiera hacer hincapié, comenzar a hablar de la importancia, la necesidad de los dones en la iglesia. La necesidad de los dones en la iglesia. Y primero haciendo simplemente lógica, y si usted conoce a Dios a través de su palabra, usted sabe que el Señor no hace nada sin propósito. Dios no hace nada sin propósito. Dios no hace nada sin que eso sea necesario. De modo que el simple hecho que usted pueda leer, que usted pueda hablar de los dones espirituales, implica la necesidad de esos dones. Si esos dones no hubieran sido necesarios, si hubieran sido de una importancia secundaria, entonces la Biblia no hablaría de esos dones. Pero es evidente que la iglesia necesitaba estos dones espirituales y son importantes. Quisiéramos verlo claramente en la palabra de Dios. Le invito a que vaya conmigo a primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Y aquí el apóstol Pablo, todos conocemos quién es el apóstol Pablo. Tenía un discípulo, un joven pastor llamado Timoteo. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: no descuides el don que hay en ti. En otras palabras,
es importante. Es algo que merece atención. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. De nuevo, cuando dice profecía, se está refiriendo a otro don, del cual leímos en 1 Corintios capítulo 12, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. De modo que está muy claro, si Timoteo, que no era apóstol, era simplemente un discípulo del apóstol Pablo, un pastor, él necesitaba y era importante que él se ocupara, que él no descuidara este don, pues entonces ese don es para la iglesia y es importante. La nueva versión internacional dice: ejercita el don que recibiste mediante la profecía, ejercítalo, no lo descuides. De modo que si usted pensaba que los dones eran solamente para los apóstoles, aquí vemos una evidencia clara, directa, de alguien que no era apóstol. Timoteo no era apóstol. Ese ministerio no fue pasado a Timoteo del apóstol Pablo simplemente porque fuera discípulo de Pablo. ¿Ve? Timoteo era un pastor, no era apóstol, y Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti. Y vemos eso en la primera carta, también lo vemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y le está diciendo evidentemente lo mismo. El apóstol Pablo había tomado a este joven pastor como su discípulo, como su hijo. En la primera carta le llama mi hijo en la fe. En la segunda carta le llama mi hijo amado. Como usted sabe, el pastor. Yo siempre estoy diciendo cosas que no sé de dónde salen. Y me iba a referir al apóstol Pablo como pastor. El apóstol Pablo había tomado a este joven como hijo. Si usted sabe, el apóstol Pablo no tenía hijos. Y no conocemos mucho del padre biológico de Timoteo. De modo que el apóstol Pablo llegó a ser como un padre espiritual y en muchos sentidos para este joven pastor llamado Timoteo. En la segunda carta le dice, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don. Una vez más, es importante. No es algo que podemos dejar en segunda plana, algo que no es tan importante. Es importante para la vida de Timoteo y también para todo creyente. ¿Por qué podemos decir que es importante para todo creyente? Y que no es solamente para algunos creyentes, no es solamente para personas especiales. Y yo quiero que usted entienda bien esto. Cuando Jesús dijo consumado es allí en la cruz, la palabra es clara en decirnos que el velo del templo se rasgó en dos. Y yo no sé si usted entiende lo que eso significa. Ese velo separaba el templo del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote, según la religión judía, una vez al año. Incluso cuando ese sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, entraba con una cuerda amarrada de su cuerpo y con campanitas. Y la presencia de Dios era tan tangible en ese lugar, en ese espacio. Esto es antes de la venida del Espíritu Santo. Esto es parte del Antiguo Testamento y parte de los primeros el tiempo que Jesús estuvo ministrando. Cuando ellos entraban a este lugar santísimo, entraban amarrados y tenían campanitas. De modo que si esas campanitas dejaban de sonar, era una señal que ese sumo sacerdote había sido matado básicamente, había sido muerto por el Señor, por Dios, porque estaba en pecado o por cualquier otra razón. De modo que así de importante era este lugar santísimo. Cuando alguien entraba en ese lugar, entraba en la presencia misma de Dios. Cuando el velo del templo se rasgó, eso significa que desde ese momento en adelante todo creyente tiene acceso continuo a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios. De modo que si usted es creyente, si usted es auténticamente cristiano, usted y yo tenemos acceso a ese lugar, tenemos acceso a la presencia de Dios. Usted y yo estamos en el mismo nivel. El pastor no está en un nivel superior a ti. Quiero que lo sepas bien, quiero que lo entiendas bien. Yo nunca me siento en un nivel superior a ninguno de ustedes porque estoy convencido que, según la enseñanza del Nuevo Testamento, tú y yo, todos nosotros somos ministros.
de Dios. Y yo quisiera que tú aprendieras eso en esta tarde. Tú eres ministro de Dios. Hay una gracia especial para mí, de igual modo hay una gracia especial para ti. Todos somos ministros del Señor. Yo quisiera que en esta tarde tú te identificaras como eso. Usted es ministro del Señor. Y sí, no importa tus deficiencias, no importa tus faltas, usted ya es ministro del Señor. ¿Por qué? Porque usted llega a ser ministro por los méritos de Cristo, no por sus propios méritos. No porque usted sea el más santo de la iglesia, sino porque en Cristo Jesús usted está limpio. En Cristo Jesús usted está completo. En Cristo Jesús usted está seguro. No es basado en sus méritos, sino en los méritos de Cristo y en la justicia de Dios, que ahora usted tiene esa justicia de Jesús, esa justicia de Dios. Quisiera decir eso. Ahora si vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 al 26. Aquí vamos a ver cómo los dones eran necesarios, eran importantes en la iglesia. Ya hemos hablado de un ministro, un pastor llamado Timoteo, discípulo de Pablo. Ahora vamos a ver, a todos los cristianos que habitaban en la ciudad de Corinto, a quienes llamamos la iglesia de los Corintios, todos los creyentes que habitaban en esta ciudad llamada Corinto. Versículo 24 del capítulo 14 de la primera carta dice: pero si todos profetizan y entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Se está refiriendo a la iglesia en general. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. De modo que ahí el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Corinto. Y un problema grande que había en la iglesia de Corinto era precisamente los dones del Espíritu, de lo que estamos hablando hoy. Específicamente el don de lenguas. La iglesia de Corinto, por la cultura, por las influencias que tenía cristianas y no cristianas, mundanas, paganas, era una iglesia muy enfocada en el sensacionalismo. Ellos querían sentir. Y es algo que lo vemos mucho hoy, la necesidad de sentir, la necesidad de que la experiencia sea una experiencia sensacional y que esa sensación, ese sentir, sea algo manifiesto en toda la iglesia. La iglesia de Corinto estaba infectada con esto, con ese deseo de sentir, y de modo que hablaban mucho en lenguas. Como muchas iglesias hoy, usted llega a la iglesia y hay 50 personas hablando en lengua. Esa es típicamente la imagen, la foto de lo que sucedía en Corinto. Y el apóstol Pablo le está diciendo: ustedes tienen don de lengua evidentemente. Y aquí le está diciendo, pero hay un don que es superior al don de lengua. Si usted puede leer el contexto del capítulo 14 de 1 Corintios y va a ver lo que le estoy diciendo. Pablo está diciendo, cuando alguien habla en lenguas, si no hay intérprete, esa persona se edifica a sí mismo. Pero el don de profecía es más importante, es mejor. Y entonces Pablo está explicando eso y dice: pero si todos profetizan, es decir, si todos hablan en la lengua común y hablan de parte de Dios, si todos están trayendo el mensaje de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, y lo expresan en una forma verbal que todo el mundo entienda, entonces, cuando entra algún incrédulo, algún indocto, alguien que no conoce a Dios, alguien que no es todavía parte de la iglesia, por todos es convencido, por todos es juzgado, porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así se postrará en su rostro y reconocerá que Dios está en ese lugar. De modo que el apóstol Pablo está hablando de los dones y está diciendo que los dones son aplicables para la iglesia, no solamente para un grupo específico llamado apóstoles, sino para la iglesia. Y hay diversidad de dones, como vimos al principio, y son importantes, son necesarios. De modo que los dones son necesarios para la iglesia, para todos. Usted puede decir, los dones son importantes para mí. Para ti, los dones son importantes.
Sin los dones del Espíritu, entonces la iglesia sería una institución más, una institución de hombre. Sin una manifestación sobrenatural del Señor Jesús, la iglesia sería un grupo más. Pero la iglesia no es un grupo más. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se une, que nos unimos en un lugar como este. Y cuando nos unimos, no solamente en un lugar como este, sino que cuando hay 2 o 3, ya hay una representación básica ahí del cuerpo de Cristo. Ahí debe suceder algo. No es una reunión común, es una reunión donde habita el Espíritu Santo. Es una reunión que, por lo cual, consecuentemente, por estar la presencia de Dios ahí, deben ocurrir cosas. Está bien, deben ocurrir cosas, manifestaciones espirituales. El Espíritu de Dios revelándose, mostrándose en la iglesia para edificación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y sin manifestaciones espirituales somos simplemente un grupo más. Y yo sé que hay muchas personas que le tienen temor a las manifestaciones del Espíritu. Por supuesto, lo entiendo 100%, no se sienta culpable. Es cierto que como la iglesia de Corinto, muchas iglesias hoy le dan rienda suelta a los dones espirituales y lo que resulta muchas veces es un caos. Lo que resulta muchas veces es algo que no honra a Cristo. Y como vimos el domingo pasado, ¿hará el Espíritu de Dios, hará el Espíritu Santo algo que no glorifique a Cristo? No. El Espíritu Santo siempre tiene la misión de glorificar a Cristo. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿hará algo contrario a lo que Él mismo inspiró en su palabra? No. De modo que si no es bíblico, que si la experiencia no está filtrada por la palabra de Dios, lo que podemos ver puede parecer Espíritu Santo, puede ser manifestaciones del Espíritu, pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no es del Espíritu, entonces es pura carnalidad. Lo que pasa en muchos lugares. De modo que entiendo que hay muchas personas que cuando se habla de manifestaciones del Espíritu, manifestaciones, no. Pero yo quiero decirles en esta tarde que la iglesia tiene la presencia de la deidad en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, la iglesia, y se ha de manifestar. Los dones son para la iglesia, son para nosotros, sí. Deben ser ejercitados bíblicamente según lo que dice la palabra, y vamos a verlo claramente hoy, pero son para nosotros, no son malos, son buenos. Y en este caos que vemos en muchas congregaciones, mi análisis y mi conclusión es que simplemente, y es fácil de entender, simplemente el enemigo de nuestras almas se levanta sobre todo o en contra de todo lo que es de Dios, y quiere tergiversar todo lo que es de Dios para que entonces tengamos experiencias negativas con algo que supuestamente debe ser espiritual, debe ser rico, debe ser bueno. ¿No ve usted la intención del mismo enemigo ahí? Cuando el Padre le dio a Adán y Eva aquello precioso que habían tenido y habló con ellos y les dijo y les dio órdenes, enseguida vino el enemigo. Pero con que Dios os ha dicho. Y comenzó a tergiversar. Yo quiero decirle, no hay nada que Dios quiera hacer a lo cual el enemigo no se oponga. No hay nada. Si hay algo que corra libremente sin la lucha contra las huestes espirituales de maldad, entonces eso significaría que eso que estamos haciendo no es de Dios. El hecho que el enemigo esté involucrado, esté ocupado, muy ocupado en que la iglesia hoy no experimente los dones del Espíritu, significa que los dones del Espíritu son de Dios. Y sí, él ha hecho un trabajo muy eficiente en lograr caos en muchos lugares, pero ese caos ocurre cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante y es por eso que hoy queremos hablar, queremos enseñar, queremos aprender de lo que son los dones espirituales y la importancia de esos dones. Amén. Entonces ya hemos visto la necesidad de esos dones. Yo quisiera decir algo. Si usted no tiene, si usted cree que no tiene, debería decir,
dones espirituales, usted hoy va a aprender que es incorrecto, que usted tiene dones espirituales. Yo quisiera que al salir de este lugar usted y yo nos analizáramos qué sucedería entre nosotros, la iglesia, y qué sucedería con otras personas que visitan nuestras reuniones, ya sea una reunión de domingo, una reunión de un grupo familiar o una reunión a su hogar, porque en su hogar, si hay más de 2 personas que son creyentes, en su hogar hay una iglesia. ¿Qué pasaría si los dones espirituales que el Señor nos ha dado se manifestarían? Pasaría exactamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Corintios en esta carta. Si entra un indocto, si entra alguien que no conoce, va a terminar convencido de que Dios está allí y va a caer sobre sus rodillas. Y yo les voy a ser honesto, yo tengo el deseo de que suceda y que suceda bien. Yo tengo el deseo, debiéramos desear esas manifestaciones del Espíritu auténticas y genuinas y con orden, según lo enseña la palabra, de modo que cuando alguien entra a nuestra reunión, haga lo mismo, caiga sobre sus rodillas y salga de aquí diciendo, ahí habita Dios. Dios estaba en ese lugar. Había algo especial, había algo diferente, la atmósfera era diferente porque Dios estaba en ese lugar. Y de nuevo sé que el enemigo ha hecho un trabajo muy eficiente en crear experiencias negativas para que las personas no experimenten esto, pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver lo que la palabra dice acerca de los dones espirituales y vamos a ver que es importante que lo deseemos. Vamos al texto original, a 1 Corintios capítulo 12. Yo quisiera que analizáramos el texto. Desde el versículo 4 hasta el versículo 6 vemos que hay una gran diversidad, pero al mismo tiempo en esa gran diversidad de dones, de ministerios y de operaciones hay unidad. La unidad está en que el Espíritu de nuevo, el Espíritu es quien hace todas estas cosas y no un hombre. No es voluntad de hombre, no es ningún deseo carnal de impresionar, sino el Espíritu. Vamos a verlo, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En los dones hay mucha diversidad, pero el Espíritu es uno. Ahí está la unidad, diversidad y unidad. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. De modo que ahí se nos habla de diversidad de dones. Hay diferentes dones en la iglesia y de eso es lo que queremos hablar hoy. Ahí también habla de la diversidad de ministerios. El ministerio tiene que ver con servicio, tiene que ver con servir. Y hay diversidad de operaciones o funciones. Hoy quisiéramos hablar exclusivamente, específicamente acerca de la diversidad de dones y de dones espirituales. Y lo primero que quisiera que usted viera en este texto es que cada uno tiene dones espirituales. Cada uno. Me encanta cómo el Señor no permitió que usted se quede fuera. Usted no tiene la opción de decir yo no por la razón que usted quiera poner. ¿Me entendió bien? Usted no podrá jamás decir yo no porque usted tenga cualquier excusa. Usted, si es creyente, si es bautizado en el Espíritu Santo, si es parte de la iglesia, usted tiene dones, aunque usted no hable en lenguas. Como dijo el apóstol Pablo, lo vimos el domingo pasado, no todos hablan lenguas. Usted tiene dones espirituales. Vamos a verlo claramente. Versículo 7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Que dice, pero a cada uno. Entonces, de modo que eso te incluye a ti. Eso te incluye a ti. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El versículo anterior, versículo 6, dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿en quiénes? En algunos, en pocos, en los escogidos, en los especiales. No. Dice Dios que hace todas las cosas en todos. De modo que está muy claro, todos y cada uno. Todos y cada uno. Tú también. Versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice de nuevo, repartiendo a cada uno en particular. A cada uno en particular. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo. De modo que está muy claro, de nuevo, que todo creyente tiene dones espirituales.
De modo que tenemos que cambiar nuestra cablería, tenemos que cambiar nuestro disco duro, nuestra información. Si usted ha creído hasta ahora que usted no tiene dones espirituales, ya vimos que los dones espirituales son importantes para la iglesia, en la vida de Timoteo, en la vida de la iglesia. Son importantes para ti. Y ahora estamos viendo que tú tienes dones. Tú tienes dones espirituales. De nuevo, tenemos que poner nuestra experiencia a la luz de la palabra. No darle luz a la palabra a raíz de nuestra experiencia. Si usted cree que no tiene dones, pues usted está incorrecto, porque la palabra enseña que usted tiene dones. La pregunta no es si los tiene, la pregunta ahora es cuál es el don y cómo debo ejercitarlo. Esa debiera ser la pregunta. Si los tiene o no, no es una pregunta, una cuestión a debatir. Usted los tiene, usted tiene dones espirituales. Primera de Pedro también habla de eso. Quiere decir que no solamente el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, sino que otros apóstoles también hablaron de esto y de la diversidad que hay de dones y cómo todos tenemos dones. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, de nuevo, cada uno, usted está incluido, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, de nuevo. Eso es lo primero que quisiera que viéramos en el pasaje. Lo segundo, cuando usted compara el versículo 11, con el versículo 31. Por supuesto, me estoy refiriendo al capítulo 12 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? El versículo 11 dice que el Espíritu reparte como Él quiere. ¿Se acuerdan cuando hablamos que el Espíritu Santo es una persona? ¿Se acuerdan de eso? Eso nos ayuda a entender por qué le llamamos la persona del Espíritu Santo. Es una persona porque Él tiene voluntad, Él reparte como Él quiere. Está hablando específicamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene voluntad, Él reparte como Él quiere. Ahora, aunque Él reparte como Él quiere, versículo 31 nos dice que podemos desear los dones mejores. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, no como yo quiera, no según mi voluntad y mi deseo, sino como Él quiere? Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo está diciendo desear los dones mejores. De modo que usted tiene el derecho de desear. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nuestra voluntad, nuestro deseo, no está alineado a la voluntad de Dios. Y es natural. La persona que no tiene algo, desea ese algo. La persona que no tiene un Mercedes, desea un Mercedes. Y la persona que nunca ha comido una comida especial, pues desea comer esa comida. Deseamos muchas veces lo que no tenemos, porque así es nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces deseamos lo que no tenemos y en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos y darle gracias a Dios por eso, pues estamos pendientes de lo que no tenemos. Esa es la mentira del mismo enemigo a los americanos. Lo que tú no tienes para que seas más feliz. Pero no quiero entrar en eso. Nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos lleva a desear algo que no es la voluntad de Dios, que no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, usted tiene que entender que los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo a quien Él quiere. Muchas veces tú puedes estar deseando un don y no es para ti. No es para ti, Dios lo quiere para otra persona. No te preocupes a quién Dios se lo da, porque Dios se lo da a quien Él quiere según su voluntad y Dios está correcto. Si tú no has recibido un don, entonces enfócate en el don que sí has recibido. Si tu diálogo con el Señor es: Señor, ¿por qué yo no tengo el don de discernimiento? ¿Por qué yo no tengo el don de milagros? ¿Por qué yo no tengo el don de sanidad? Estamos hablando de los dones espirituales. Tu pregunta no debiera ser: ¿por qué no tengo? Porque Él reparte como Él quiere, a quien Él quiere. Tu pregunta debiera ser: Señor, ¿cuál es mi don? Señor, ¿cuál es mi don? Y entender lo que dice Romanos capítulo 12, que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Si Dios no te dio el don de milagros, posiblemente tú con el don de milagros hubieras hecho un montón de cosas que no honrarían a Cristo. Gracias a Dios que Él no te dio un don de milagros. Y si Dios no te dio el don de profecías, es porque quizás tú estuvieras hablándole a personas y haciendo un reguero, un caos, como en muchos lugares ocurre. Personas que quieren tener el don
y quieren que como que forzar a Dios a que le dé el don. No, es según la voluntad de Dios, pero Dios es bueno que nos dice el versículo 31 que deseemos los dones mejores. Quiere decir que muchas veces Dios responde a nuestra oración cuando nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios. Usted tiene el deseo de servir a Dios y la palabra enseña que Dios pone tanto el querer, el deseo, la motivación como el hacer. De modo que usted tiene deseo por alcanzar almas. Deseo por alcanzar almas. Usted tiene deseo por las misiones. Usted tiene deseo por algo. Dios pone ahí ese deseo. Usted alinea su voluntad a la voluntad de Dios y Dios puede responder exacto y precisamente con el don que usted quiere, con el don que usted está deseando. Es algo que también vemos del texto cuando lo analizamos, cuando lo vemos. Versículo 7. 1 Corintios 12, 7. Nos habla del propósito de los dones. Y esto es importante. Es importante que la iglesia lo entienda. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. No para condenación. No para avergonzar a nadie. No para hacer sentir mejor al que posee el don. No para exaltar al hombre. Es para provecho y para provecho de la iglesia. Para provecho de la iglesia. Para eso. Incluso es el único versículo en todo ese pasaje que contiene la palabra para. La palabra para indica propósito. ¿Para qué? Eso es el propósito. ¿Para qué? Para provecho. Además de eso podemos ver en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a otra iglesia y está hablando precisamente de los dones. Dice, tengo mucho deseo de veros para impartirles algún don espiritual que les fortalezca. De modo que el apóstol Pablo, que escribió esto a los Corintios, también escribe a los cristianos en Roma y le dice a los cristianos en Roma que él tenía deseo de ir a verles para impartirle algún don que les fortalezca. De modo que eso implica que el apóstol Pablo entiende que los dones son para edificación, para fortalecer. De modo que cuando usted ve en algún lugar cualquier don y el don es para avergonzar a una persona, eso no edifica a nadie, eso no fortalece a nadie, no es de Dios. La persona puede quizás que tenga algún don, pero si lo tiene, lo está operando en la carne y eso no glorifica a Dios. Quien está hablando en ese momento no es Dios, aunque la persona tenga el don. Quien está hablando en ese momento es la carnalidad de la persona, es el deseo pecaminoso de esa persona de exaltarse a sí mismo. Y lamentablemente muchas veces queremos exaltarnos nosotros poniendo a otros por debajo. No honra a Dios, no edifica a nadie, avergonzar a nadie desde el frente. No es de Dios, no es lo que el Espíritu Santo hace, no es una manifestación de los dones del Espíritu. Ahora quisiera que entendiéramos los dones. Si vamos allí al versículo 8. Versículo 8, ahí está la diversidad de los dones espirituales. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Me encanta que habla siempre de la unidad por el mismo Espíritu. De modo que yo quisiera que entendiéramos en esta hora la naturaleza de los dones espirituales. Claro, en este pasaje simplemente se nombran. Y honestamente no tenemos el tiempo para en un sermón analizar exhaustivamente cada uno de los dones y meternos en la palabra de Dios, meternos en la doctrina de la iglesia, el Nuevo Testamento y ver cómo esos dones que Pablo enumera, menciona en ese capítulo, se explican, se ven en la vida de la iglesia primitiva. No tenemos el tiempo hoy para hacerlo, pero quiero mencionarlos y quiero explicar brevemente cómo es que operan cada uno de estos dones. Hay 3 clases de dones espirituales, o podemos separarlo en 3 categorías diferentes. De nuevo, estos dones son los dones espirituales, no son los dones naturales. Son los dones que cada vez que uno de estos dones se manifiesta es una manifestación de la deidad, es una manifestación del Espíritu Santo. Y el hecho de que sean dones espirituales implica, primeramente, que es el Espíritu Santo quien determina, quien tiene la voluntad. No es
no es como los ministerios y no es como los dones naturales. ¿Cómo es un don natural? La persona que es músico las 24 horas al día. Es un don natural. La persona en cualquier momento, bueno, espero yo que sí, pueda levantarse y pueda tocar un instrumento o pueda cantar. Es un don natural. Siempre lo tiene. 24 horas al día. No es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Es natural, ¿verdad? Están los ministerios. Y los ministerios, aunque son más espirituales que los dones naturales, también están 100% y forman parte de la identidad, del ADN, del carácter de la persona. Por ejemplo, el pastor, el maestro, el evangelista. Siempre es un pastor. Yo soy pastor. Esté haciendo lo que está haciendo, yo soy pastor. Es mi identidad, es mi naturaleza, es mi carácter. Yo soy pastor, me esté bañando, o esté comiendo, o esté cantando, o esté brincando, o roncando, soy pastor. 24 horas al día. No es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo cuando yo me paro aquí. Aunque muchas veces lo es, por los dones. ¿Ves? Los dones, tengo dones espirituales y cuando eso sucede es una manifestación sobrenatural. Pero el pastor es pastor 24 horas al día. Los dones espirituales es como un don, un regalo. Y si yo le doy a usted mi teléfono, usted no se convierte en un teléfono, no. Usted es una persona que ahora tiene un teléfono. Es algo exterior, es algo que no se convierte en su identidad, en su ADN, en su carácter. Es algo que usted tiene. Incluso en diferentes momentos personas pueden tener diferentes dones del Espíritu. Porque es el Espíritu quien se manifiesta y quien decide hablar, quien decide sanar, quien decide hacer, es el Espíritu. Y el error más grande que ocurre en la aplicación, en la vivencia de los dones espirituales es que el hombre quiera imponer la práctica o el ejercicio de los dones. Por ejemplo, y algo que se ve mucho hoy, la persona que tiene dones de sanidades. Es bíblico, la Biblia lo dice ahí, hay dones de sanidades, vamos a hablar un poquito más de ese ahorita. La persona puede creer que tiene el poder para sanar y de su voluntad, ahora llegó fulano de tal que tiene el don de sanidad y todo el mundo en la iglesia hace una fila para que la persona ore y entonces el don de sanidad se manifieste y todos sean sanos. Y eso se parece más a espiritismo que otra cosa. No es como el doctor que tiene la capacidad todo el momento de recetar y un conocimiento natural, no. Los dones espirituales son siempre manifestaciones espirituales que operan cuando el Espíritu quiere. Cuando el Espíritu quiere. De modo que lo que vemos hoy, el caos que vemos hoy con la práctica de los dones espirituales también tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el hecho de que el contexto en que se enseña los dones espirituales, Romanos, vamos a verlo ahorita, Corinto, todas las cartas paulinas que hablan acerca de los dones, siempre están dados en un contexto de un grupo pequeño. La iglesia de Corinto, no había un edificio en Corinto que dijera iglesia de Corinto. Eso no existía. Eran todos los cristianos de Corinto. Y usted, cuando estudia el Nuevo Testamento, estudia el libro de los Hechos, usted ve como muchas veces era un grupo pequeño. Pedro y Cornelio, un grupo pequeño. Vimos el domingo pasado como el Espíritu Santo bautizó allí a los prosélitos. Era un grupo pequeño. Todo el contexto bíblico, todas las cartas, iglesia en Roma, iglesia en Corinto, iglesia en Éfeso, en Tesalónica, son grupos pequeños que habían. Entonces, ese contexto del grupo pequeño trae salud. Trae salud. Primero, porque cada uno puede ejercitar su don. Segundo, porque no hay gloria humana. Es decir, cuando usted conoce a alguien que tiene un don profético, por ejemplo, don de profecía, hay muchos por ahí que se llaman profetas y podemos hablar en otra ocasión de eso, se llena el lugar porque todo el mundo quiere escuchar lo que Dios dice. Que eso me deja saber a mí que esa persona no tiene comunión con Dios, porque todos somos ministros y tenemos acceso a la presencia de Dios. Y si yo no puedo escuchar a Dios directamente, entonces Dios trae, es deseo de Dios, no mío. Trae a una persona con don de profecía y me dice lo que yo no he sido capaz de oír. Pero cuando una persona está buscando constantemente que Dios le hable, me deja saber que esa persona no conoce la palabra, no cree lo que dice la palabra, no se cree ministro, no se cree que Dios le habla a través de la Biblia y no tiene buena comunión con Dios. Entonces está buscando constantemente que Dios le hable. Cuando hay una persona que tiene don de profecía,
entonces se llena el lugar. Y eso favorece, eso ayuda a que la persona que tiene el don se crea y le crezca la cabeza. ¿Me entienden? Y se crea, cuidado con el profeta fulano de tal, que ese sí sabe hasta tu seguro social. Cuidado que tú... Porque el hombre tiene el don. Entonces nos enfocamos en el hombre cuando eso no edifica a la iglesia. Entonces quisiera que entendiéramos las tres categorías de dones. Hay dones que imparten poder para saber sobrenaturalmente, y estos son conocidos como los dones de revelación. ¿Cuáles son estos dones? Don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Están nombrados allí en 1 Corintios capítulo 12. ¿Cómo opera y cuál es el don de palabra de sabiduría? No tiene que ver nada con la sabiduría humana. El apóstol Pablo dice que él había enseñado no con sabiduría humana, sino con sabiduría de Dios, con poder de Dios. El don de palabra de sabiduría no tiene nada que ver con la educación que tenga la persona, no tiene incluso que ver con la edad que tenga la persona. La sabiduría natural la conseguimos con edad. Mi suegro dice que la sabiduría llega cuando ya no hace falta, porque cuando alguien ya es más avanzado en edad, pues ya para qué saber tanto si no puede hacer muchas cosas. Ya su vida ha pasado. Pero esa es la sabiduría humana. La sabiduría, el don de sabiduría, palabra de sabiduría, es diferente. ¿Cómo opera el don? Opera de esta manera: cuando la iglesia se reúne o cuando el don se manifiesta en una persona que tenga este don, esa persona habla por el Espíritu Santo y muchas veces la persona ni lo sabe, ni lo siente. Creo que con el ejercicio, con la práctica del don, la persona llega a identificarlo, llegue a saber exactamente cuándo es que cuándo el Espíritu Santo se está manifestando en ese don. En el grupo familiar nuestro, los martes, hay una persona que yo he identificado claramente que tiene el don de palabra de sabiduría y está aquí hoy. No voy a decir el nombre, no me pregunte. ¿Cómo opera palabra de sabiduría? Es una palabra operada que va a ser práctica en la vida de una persona. Va a dar solución a la vida práctica de una persona. No es que la persona conozca nada de la vida del otro, no es profecía, no es algo que va a ocurrir en el futuro, sino que está solucionando algún dilema que tiene esa persona en ese momento, que tiene que ver con la vida práctica. La persona que recibe del que tiene don de palabra de sabiduría, lo que recibe son la solución. Eso es lo que yo tenía que hacer. Es la persona que recibe, la persona que tiene el don de palabra de sabiduría, simplemente dio la palabra, quizás sin entender exactamente, quizás sin entender todos los detalles, pero es un don sobrenatural para saber. Se llaman dones de revelación. La persona sabe cuál es la solución. Ahora está el don de palabra de ciencia. Ya expliqué brevemente palabra de sabiduría. Ahora está palabra de ciencia. ¿Cómo ocurre o cómo se manifiesta el don de palabra de ciencia? No tiene que ver nada con la ciencia natural. De nuevo, ninguno de estos dones tiene que ver nada en ninguna forma con una capacidad que usted pueda obtener naturalmente. Muchas personas piensan que tienen mucho que ver con el estudio. No. Es una manifestación del Espíritu Santo. Es un don, es un regalo, se obtiene por gracia. No tiene que ver nada con el esfuerzo humano. El Espíritu Santo lo reparte a quien Él quiera, no a la persona que estudió mucho. ¿Cuál es palabra de ciencia? Es el don que el enemigo copia con la adivinación. Todo lo que el Espíritu Santo hace, todo lo que Dios hace, el enemigo lo copia. Y hay adivinos, hay adivinos por ahí, son fuerzas demoníacas, son fuerzas del infierno. La adivinación, la palabra es clara en decir que los adivinos no entrarán al reino de los cielos, que la adivinación no es de Dios. Bueno, la adivinación es la copia del don de palabra de ciencia. ¿Cuál es el don de palabra de ciencia? Ciencia, conocimiento, es cuando alguien te habla exactamente lo que tú estás pasando en ese momento. Se diferencia del don de palabra de sabiduría en que la persona no te da una solución, una respuesta, pero sí te dice exactamente todo lo que estás pasando. Él conoce, Él sabe lo que estás pasando, Él conoce la situación. Alguien te habla con don de palabra de ciencia, de nueva palabra, es verbal. La persona te habla y es la persona que sabe todo lo que ha sucedido en tu vida. Algunos de ustedes han sido beneficiados con ese don. Usted necesita saber que Dios está contigo, necesita un momento especial en tu vida y viene alguien con palabra de ciencia y te dice exactamente todo lo que está pasando, de modo que eso trae edificación a tu cuerpo.
edificación a tu alma. Ese es el don de palabra de ciencia. Y discernimiento de espíritus. Yo creo tener este don, discernimiento de espíritus. Es un don que evidentemente un pastor necesitaría para saber qué es lo que se está moviendo. Es un don muy necesario para los líderes de la iglesia, para saber identificar qué se mueve, si es de Dios o no es de Dios, si es carnalidad, si es espíritus inmundos o si es auténticamente dones espirituales. Y la persona que tiene don de discernimiento, cuando analiza, cuando ve cualquier cosa, usted puede pensar que es el Espíritu Santo que se está moviendo. La persona que tiene este don sabe que no es el Espíritu Santo, sino que es otra fuerza, sea demoníaca, sea carnal, sea cualquier otra cosa. Él discierne los espíritus. Y de nuevo es una manifestación del Espíritu Santo. No es que la persona lo tiene siempre. ¿Ve? Esos son los dones que imparten poder para saber sobrenaturalmente, o dones de revelación. Ahora hay dones que también imparten. Tengo que respirar para hablar más despacio y poder decir todas las palabras. Quiero terminar temprano y por eso pues. Hay dones que imparten poder para actuar sobrenaturalmente. Muchos le llaman los dones de poder. Y me estoy refiriendo a don de fe, don de sanidad, o sanidades, lo dice en plural, y don de milagros, que son muy parecidos, pero son diferentes. La persona que tiene don de fe, y todos conocemos lo que es la fe, tiene una capacidad sobrenatural, ¿ok? Dada de parte de Dios, es un don espiritual, es una manifestación del Espíritu. Para tener fe, ¿cómo funciona esto? Muchas veces en nuestra vida hay cosas que no sabemos si Dios quiere. Sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena. A veces tú no sabes si te conviene la casa, si te conviene el carro, si te conviene esta decisión o aquella decisión. Tú no sabes. Romanos capítulo 12, versículo 20 y pico. En la segunda parte de Romanos capítulo 8 habla de esto. Dice, porque hemos de pedir como conviene, no sabemos. Usted no sabe cuál es absolutamente la voluntad de Dios para un momento específico en su vida, y en ese momento el don de fe opera en algunas personas y la persona te dice exactamente, con certeza. Un cristiano natural que no tenga ese don quizás no sabe con certeza. El que tiene don de fe con certeza te dice qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios para ti en ese momento. El don de fe también se usa para milagros. Hay milagros que ocurren por la fe. Pedro y Juan se encontraron allí con el cojo y dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y yo creo que lo que se manifestó allí fue don de fe y no don de sanidad, aunque fue sano. Y aunque lo que ocurrió fue un milagro. De modo que estos tres dones se parecen mucho, pero no son exactamente lo mismo. Hay dones de sanidades. Son dones. El don de sanidad o los dones de sanidades ocurren cuando el Espíritu quiere, no cuando el hombre quiere. No es que tenemos la garantía de que toda persona por la que ore esa persona que tiene el don va a ser sana. No es así, porque no es como el hombre quiere, sino como Dios quiera. Y yo sé que muchas veces hemos promocionado, o la iglesia en general, ha promocionado estas personas con dones de sanidades. Y si cada persona que reciba una oración de esta persona con el don fuera sano, pues entonces yo le pagaría a cualquiera de estas personas un lugar allí en el hospital para que ore por todos y todo el mundo sea sano. Pero no es así. Hay cristianos que mueren por enfermedad. ¿Usted ha visto alguno? Hay cristianos que pasan todo el tiempo rogando por una enfermedad y todavía la tienen. ¿Sí o no? Sí, es evidente. Dios es veraz, Dios es real. Lo cual significa que no toda persona que reciba la oración de una persona con don de sanidad va a recibir sanidad, porque es cuando Dios quiere, es una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios y Él sana a quien Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Es el don de sanidad. Y don de milagros, pues es diferente. No tiene que ver con sanidad, tiene que ver con milagros. Yo creo tener el don de milagros. Yo he orado por cuestiones y han sucedido, han ocurrido milagros. Ahora, yo no tengo la garantía de que usted venga a mí con un problema porque yo soy el pastor y porque tenga don de milagros y ore y ocurra milagro. No. Pero hay veces que estoy orando y yo sé que Dios está operando y sé que el milagro va a ocurrir.
Es un don espiritual. Yo no tengo control sobre él, más bien él es quien tiene control. Es el Espíritu Santo quien tiene control. Son los dones de poder o los dones que dan poder para actuar sobrenaturalmente. Y también están los dones en cuanto a la sanidad, muy importante. En cuanto a la sanidad, muy importante. Y sé que en nuestra iglesia no vendemos el evangelio. A usted le gustaría, a cualquiera le gustaría oír, ven, para que reciba la sanidad. Y prometer sanidad. Y toda persona que está enferma está desesperada por sanidad. Y oír la promesa de sanidad. Cualquier persona pasa al frente para que oren por sanidad. Muchas veces hemos oído una expresión, un pasaje bíblico, Isaías capítulo 53. Por tus llagas fuimos sanados. Y yo quiero decirle algo, antes de citar la palabra de Dios fuera de contexto, tenemos que entender qué es lo que dice ese pasaje. Si pudiéramos reclamar sanidad sobre todo creyente fuera sano. ¿Usted me entiende? Porque Dios es veraz, Dios es real, Dios es veraz, Dios no es un charlatán que dice una cosa y hace otra. Si la promesa bíblica fuera que todos fuéramos a recibir sanidad, entonces todos los cristianos fuéramos sanos. Y evidentemente eso no es lo que ocurre. No todos los cristianos reciben sanidad. Entonces el don de sanidad o dones de sanidades ocurren cuando Dios quiera. Isaías 53. Por sus llagas fuimos sanados, ¿verdad? Bueno, Isaías escribió muchos años antes que Cristo viniera. Es profético. Es un texto profético. Tiene que interpretarse proféticamente. ¿Ok? De modo que ahora es muy fácil decir, por sus llagas fuimos sanos, porque ya Jesús murió y ya fuimos, sabemos de sus llagas, ya es un evento pasado, ¿verdad? Entonces hoy es muy fácil citar ese pasaje y reclamar supuestamente sanidad basada en ese pasaje, como si Dios hubiera dicho en ese pasaje que todos somos sanos, o que tenemos derecho a la sanidad, o que la sanidad no tiene poder sobre nosotros. Yo quiero decirle, la enfermedad tiene que ver con nuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo, según la Escritura, no ha sido redimido todavía. El día que nuestro cuerpo sea redimido, nunca vamos a ver enfermedad. Amén. Eso es una promesa que es todavía futura. Y sí, Dios sana. Yo creo que Dios sana. Yo he orado por personas y han sido sanadas. Yo creo en los dones de sanidad porque están en la palabra de Dios. Pero nadie puede reclamar sanidad basado en Isaías 53 porque es un texto profético. Se habló muchos años antes que Jesús naciera. Antes que Jesús naciera, Isaías escribió, por su llaga fuimos. De modo que fue escrito antes y está escrito en pasado. Fuimos. Un evento que no había ocurrido todavía. Es un texto profético. Y quien dice eso es el pueblo de Israel. Cuando usted estudia Isaías 53, una profecía del pueblo de Israel, quien va a decir, nosotros nos descarriamos como ovejas, le dimos a él la espalda. Todo lo que dice Isaías 53 es el pueblo de Israel. En el futuro, cuando en la segunda venida reconozcan que Jesús es auténticamente el Mesías, como muchos de ellos están esperando, en la segunda venida ellos van a saber que Jesús era y es el Mesías. Y entonces ellos van a decir literalmente Isaías 53. ¿Se da cuenta? De modo que es importante entender eso. Es importante entender eso. Y sí, mientras que Dios sana, hay dones de sanidades, hay dones de milagro. Los ancianos de la iglesia debemos orar por las personas enfermas, pero no podemos decir que hay una garantía, porque Dios es real y si Dios hubiera dicho eso, toda persona por la cual yo orara sería sana. ¿Se da cuenta? Dios no es charlatán, Dios no dice mentira, Dios lo que dice lo hace. Y si Él hubiera dicho que toda persona iba a ser sana, hoy, pues toda persona iba a ser sana. Por supuesto, eso también implica que todos nosotros en un momento vamos a tener un cuerpo glorificado y nunca jamás la enfermedad tocará nuestro cuerpo. ¿Amén? ¿Cuántos esperan eso? Yo espero eso. Imagínese usted sin artritis, sin dolores en ningún lado. ¿Cómo usted correría? Imagínese usted con el peso ideal. Imagínese usted que no le duela nada. Eso viene. ¿Usted puede dar un fuerte aplauso al Señor? Eso viene. Yo lo creo. Es para mí, es para ti. Ahora, los dones que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. Don de profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Profecías no tienen necesariamente que ver con un evento futuro, aunque puede
Dios hablarle de un evento futuro. Alguien puede venir y decirte, pues yo he sido beneficiario de este don. Hay cosas que han pasado en mi vida ya pasadas, que mucho antes el Señor me había dicho, esto va a suceder en tu vida. Es don de profecía. Don de profecía es lo que sucede cuando una persona te revela exactamente el corazón de Dios. El corazón de Dios, cuando alguien es vocero de Dios, habla lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para tu vida en ese momento. Puede parecerse a palabra de sabiduría o a palabra de ciencia, pero en este caso es profecía. Hay géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Estos son dones verbales, se llaman los dones vocales o dones que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. Son para la iglesia. A mí me llama la atención que cuando Pablo habla de estos dones a la iglesia en Corinto, hablando de estos 9 dones específicos, dice que cada uno de nosotros tiene dones, algunos de estos. Algunos de ustedes, algunos no, todos ustedes tienen algunos de estos dones. Todos. Honestamente, la iglesia hoy está pobre en el conocimiento y en la práctica de los dones espirituales. Y es nuestra meta aprender y que operen bien. Hablando de géneros de lenguas. Géneros de lenguas son diferentes géneros. Habla de diferentes lenguas. Por eso que cuando se manifiesta este don en una persona, usted puede oír a una persona que habla como en ruso, y después habla como en chino, después habla como en japonés, y después usted parece que es árabe la persona. Está manifestándose los dones de géneros de lenguas. Y es de Dios. Ahora, ese don abunda mucho. El don que aparentemente, digo aparentemente, porque si Dios da dones de géneros de lengua, Él también da dones de interpretación de lenguas. Por lo que dice después, lo que vamos a ver después, cómo operan estos dones, o cómo deben ser operados, cómo debe ser practicado. De modo que cuando alguien habla en lenguas y tiene estos géneros de lenguas, por supuesto son lenguas para la iglesia. Si se hablan en público, de nuevo si es una manifestación del Espíritu Santo, no es que yo le diga ahora, porque yo lo he visto muchas veces, ahora vamos a practicar el don de lenguas. A ver, iglesia, vamos a hablar en lenguas. Como si yo pudiera de mi voluntad comenzar a hablar en una lengua que no es mi lengua original. A veces no puedo ni hablar bien el inglés, ¿cómo voy a poder hablar en otra lengua? No es así. Es según el Espíritu quiera. Ahora, sí, el Espíritu Santo da géneros de lenguas, pero entonces también da interpretación de lenguas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio, la oportunidad de ver estos dos dones espirituales operar, pero es precioso. Y yo no creo que ninguna persona, aunque sea incrédula, puede decir que es algo negativo, es algo... No, es precioso cuando Dios habla y habla precisamente, exactamente lo que la iglesia necesita a través de una persona. Y está otro que tiene el don e interpreta. De modo que cuando usted vea, en nuestra iglesia no se ve mucho, hacemos las cosas con orden, pero yo quiero decirle, cuando se levante una persona hablando lenguas, yo no voy a callar a esa persona para nada. Más bien mi pregunta en ese momento, como pastor, como responsable del orden en nuestra iglesia, mi pregunta en ese momento va a ser, ¿quién es el que tiene el don de interpretación? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo ha ejercido? De modo que si usted está en este lugar y usted tiene ciertas habilidades, si usted quiere entender lo que la persona que habla en lengua está diciendo, usted muy posiblemente tenga el don de interpretación y Dios lo necesita para que la iglesia sea edificada. Cuando una persona se levanta 2 o 3 veces hablando en lengua y es la misma persona, pues muy posiblemente, si no hay intérprete, yo aplicaría lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice literalmente, no lo que el pastor dice. Vamos a leerlo ahorita. Si no hay intérprete, calla en la congregación. Es decir, se manifiesta el don si es genuino. De lenguas, la persona habla en lenguas, habla 1 o 2 veces. La persona que tiene el don de interpretación no interpretó. ¿Quién falló? El que tiene el don de interpretación fue quien falló, no el otro. Y lamentablemente yo como un pastor tuviera que decirle a esa persona, calla, porque es lo que la palabra enseña. Yo sé que esto usted no lo ha visto quizás nunca. Lamentablemente esto no se ve mucho, ¿verdad? No se ve mucho, pero es lo que la Biblia enseña. Y yo no puedo, por la experiencia de otro, por la experiencia que haya generalmente en la iglesia, regir
el orden en nuestra iglesia? No, es lo que la palabra enseña. De modo que si usted tiene don de lenguas, no tenga temor en hablarlo. Más bien oremos para las personas que tienen don de interpretación, hablen. De modo que lo que usted hable en lenguas pueda ser interpretado y toda la iglesia se edifique. Por último, quiero decirles cómo deben operar estos dones. De forma general, vamos a Romanos capítulo 12, versículos desde el 3 hasta el 8. Y sé que muchos de ustedes están recibiendo información totalmente nueva. Y usted se está diciendo, ¿y qué estamos hablando aquí? Yo nunca he visto esto. Bueno, yo al pasar los años sí he visto lo bueno y lo malo. Y sí he visto más de lo malo que de lo bueno. Pero lo que la palabra dice no lo cambia ninguna experiencia. Lo que la palabra dice, lo dice. Hayamos visto o no hayamos visto, es lo que la palabra dice. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, Pablo está reconociendo que lo que está diciendo, lo está diciendo por gracia, que es un don, que es un regalo. Por la gracia que me es dada, a cada cual, nos está incluyendo todos, cada cual, que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y está hablando de los dones. En otras palabras, la persona que tiene dones no se crea superior a otra persona, porque en realidad, bíblicamente, todos tenemos dones. ¿Sí? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Nadie se crea superior, más espiritual o mejor que otro, porque esté ejerciendo un don. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está hablando de los dones espirituales mismos. Cuando usted compara eso con 1 Corintios 12, va a ver que cada uno recibió, conforme a la gracia de Dios, dones espirituales. Está hablando de los dones. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, se da cuenta que el contexto es dones, se está hablando de los dones, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, de nuevo, es por gracia, no es por esfuerzo humano. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si el de servicio, en servir. Claro, aquí está hablando de dones naturales y dones espirituales. Profecía es sobrenatural, es un don del Espíritu. El de servicio es un don natural, también dado por el Espíritu, pero es natural. Usted siempre puede servir. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De modo que hay hasta un don llamado misericordia. Ahora, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Y cuál es la aplicación? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí primeramente es, ejercita el don. Tú tienes este don, ejercítalo, enfócate en tu don. En todo este pasaje vemos que es por gracia. Pablo primero dice que él reconoce que el don que él tiene es por gracia. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el versículo 3 de nuevo, al final, medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios lo repartió, es por gracia, no es porque tú lo mereces, no es porque tu esfuerzo te llevó a eso. Hablando de esfuerzo y hablando de gracia, aunque sí es por gracia, tuviéramos que decir que cada uno de estos dones se manifiestan según somos sensibles al Espíritu Santo, y eso no es por gracia, eso es por obra. En otras palabras, usted puede tener un don y quizás ese don nunca ser ejercitado porque usted está en la carne, porque usted no está siendo sensible al Espíritu. Si usted no le dedica tiempo al Espíritu, el Espíritu puede hablarle, puede tener el deseo de manifestarse con un don específico, y usted, por no ser sensible, no se manifiesta el don. Si usted está todo el tiempo pensando en las novelas, pensando en los biles, pensando en las necesidades, pensando en los problemas emocionales en su hogar, pensando en todo ese montón de cosas, evidentemente usted va a ignorar el Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene una vida de oración y usted busca la intimidad de Dios y usted no le dedica mucho tiempo a las cosas de la carne, usted no le dedica mucho tiempo a las distracciones, usted es un hombre espiritual, un hombre de fe, eso no es gracia, eso es resultado de su carácter y de su comunión con Dios. No es sorpresa que esa persona pues sea la persona que Dios use con el don que esa persona tiene.
Eso es gracia recibir el don, pero el ejercicio del don no es siempre por gracia. A veces funciona así. Ha pasado en mí. A veces yo sé que estoy dando una palabra de sabiduría. Yo lo sé. Y vino de repente. Y no es que ese día yo ayuné todo el día. Ni es que ese día yo oré 3 horas. No. Pero no es menos cierto que la persona que tiene tiempo en oración, que es sensible al Espíritu Santo, por supuesto va a ser la persona que va a ser más propensa a manifestar lo que Dios quiere hacer. Porque como vamos a ver ahorita, el Espíritu Santo básicamente se sujeta a nuestro espíritu. Quiere decir que el Espíritu siempre quiere, pero depende de nuestra voluntad y de nuestro deseo. De modo que es por gracia, no tiene que ver con el esfuerzo humano. El don, la manifestación del don muchas veces sí tiene que ver por cuestiones de sensibilidad, por cuestiones de ejercitar algo espiritual. Si no estamos conectados espiritualmente con Dios, si usted está pensando en la carne y está pensando en qué va a comer y en los problemas y en los viles, pues no se van a manifestar los dones. Todos tenemos dones, los vemos ahí claramente. El versículo 3, Romanos 12, versículo 3, a cada cual Dios repartió a cada uno, lo vemos de nuevo, así nosotros, plural, incluye a todos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos, miembros los unos de los otros, habla en sentido general, de modo que todos tenemos y debemos enfocarnos en practicar el don que Dios nos ha dado. El que profetiza, el don de profecía, que profetice. De sanidad, que sane. El que exhorta en la exhortación, es lo que Pablo está diciendo. Practica el don, es para que tú lo vivas, es para que la iglesia lo reciba, para beneficio de la iglesia. Entonces, iglesia, la pregunta es, ¿cuál es el don? No si tienes dones, tú tienes dones. ¿Cuáles son? Yo sé que esto es información fuerte para muchas personas. Yo sé que muchas personas es primera vez que oyen que tienen un... Deben ejercerlo. Yo quiero decirle esto. Un día vamos a tener que darle cuenta a Dios, todos nosotros, por lo que hicimos aquí. Un día vamos a tener que estar en la presencia de Dios y Dios no nos va a preguntar nada sobre pecados, si somos salvos o no. Ya somos salvos. En ese día Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Incluyendo los dones. Digo, wow. Si Dios nos hace esa pregunta hoy, muchos estamos sufridos. Y el don que te di, ¿qué hiciste con él? Don de interpretación. ¿Cuántas veces habló lengua en la iglesia y nunca hablaste? Don de palabra de ciencia. ¿Cuántas veces la persona que estaba allí, ahogada por el mismo infierno, necesitaba oír una palabra de Dios? Yo te di a ti don de ciencia y tú no lo manifestaste. Lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia en Roma es ejercita el don que tienes. Por último, terminamos con 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 22 hasta el 33, ya terminamos con esto. Aquí habla mucho del don de lenguas y habla muy claramente, no voy a tener necesidad de explicarlo mucho. 1 Corintios 14, 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y está hablando de cómo las personas allí en Pentecostés entraron y vieron a personas oyendo hablar su idioma, de modo que era una señal a personas que no creían y por esa razón comenzaron a creer. Pero la profecía, hablando de la superioridad del don de profecía sobre el don de lenguas, no a los incrédulos sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia, lo que leímos ahorita, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra indoctos, incrédulos, no dirán que están locos. Incluso esto es lo que pasa en muchos lugares, ¿verdad? Entran muchas personas y usted que es creyente piensa que todo el mundo está loco. ¿Qué quedará para los que no son creyentes? Para los indoctos, para los incrédulos. Las personas que debemos alcanzar, las personas que debemos amar. Este era el problema con la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, arriba, hablaba lengua a todo el mundo. Sin importar lo que pensaba, lo que decía la persona nueva. Había falta de amor a los nuevos y nosotros estamos llamados a alcanzar a aquellos nuevos. Es por eso que no es sorpresa que entre el capítulo 12 y el capítulo 14 está el capítulo 13. Y el capítulo 12, que habla de los dones, termina diciendo, deseen los dones mejores, pero yo muestro un camino más excelente, ¿verdad? Así termina el capítulo 12, 1 Corintios 12, 31. Eso más excelente es el fruto, hablando precisamente del amor. Por eso en el capítulo 13 habla del amor. Y lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto es, ustedes no tienen amor.
Habla mucho en lengua, pero en eso están demostrando que no les importa para nada qué es lo que piensa el nuevo creyente. Cuando entra y no entiende nada, aquí le explica a los corintios y le dice, no digan que están locos. Creo que muchas iglesias deben leer esto hoy y someterse a la palabra de Dios. Pero si todos profetizar es hablar de parte de Dios, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose en su rostro, adorará a Dios y dirá, verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es para edificación. Si no va a edificar, pues no lo haga. Es para edificación. Entonces habla específicamente acerca de el hablar en lenguas, que era el problema que tenía la iglesia de Corinto. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Yo no sé qué hacen muchas iglesias hoy con este versículo. Quieren borrarlo de la Biblia. Se creen tan espiritual que quieren pasar por encima de la ley de Dios. Escúchenme bien, porque esto es muy importante. Yo sé que usted lo ha visto, yo también lo he visto. Si habla como en lenguas, sea esto por dos o a lo más tres, no 50 personas hablando en lengua al mismo tiempo. Si usted cree que usted tiene más autoridad y que usted es más espiritual que el Espíritu Santo, usted está siendo engañado por el mismo infierno. Sométase a la palabra de Dios. Sométase. Usted no es más espiritual que el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró esto. No más de 2 o 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Usted está escuchando? ¿Los demás qué deben hacer? Juzgar. ¿Juzgar qué? La profecía. No el profeta, la profecía. Lo que la persona dice, tenemos que juzgarlo, es nuestra tarea. Usted no está haciendo mal cuando usted juzga lo que alguien dice. Por eso cuando alguien habla proféticamente, usted puede estar muy seguro que estoy escuchando, 100%. Estoy muy atento, porque yo estoy juzgando como pastor. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Las personas que no se sujetan a él, no se sujetan con la excusa que el Espíritu de Dios está haciendo todo eso. Pero aquí nos dice claramente que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tú tienes control. El Espíritu Santo es de orden. Mira lo que dice después. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios es Dios de paz. Dios de orden, como en todas las iglesias de los santos. Entonces yo sé que este no es un sermón para que usted salga de aquí brincando, sino que ha habido mucha información nueva. Espero que lo haya podido ver conmigo literalmente de la palabra de Dios. No me he enfocado, si usted se ha dado cuenta, en muchas experiencias, sino en lo que la palabra dice, siempre trayendo luz de la palabra a nuestra experiencia. Ahora quisiera hacerle una pregunta. Escúcheme bien. ¿Cuál es tu don? Quizás hoy, quizás toda la semana, quizás hasta que tú sepas cuál es el don, tú debieras preguntarle al Señor, ¿cuál es mi don? Don espiritual. Tú tienes uno, o 2, o 3, no sé. ¿Cuál es mi don? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se ha manifestado? Quizás tú llevas 20 años en la iglesia y nunca, escúcheme bien, yo sé que el tiempo ha pasado, pero esto es importante, y nunca se ha ejercitado un don. Quizás usted lleva 5 o 6 años en la iglesia y nunca se ha ejercitado un don. ¿Por qué? Quizás usted no sabía que usted tenía dones, ahora usted lo sabe. Quizás su comunión con Dios no ha sido la mejor. Usted busque más comunión con Dios para que entonces usted sea más sensible a Dios y ese don se ejercite. Y lo pregunto, lo último que tengo que preguntarles hoy es,
¿Qué usted le va a decir a Dios cuando estemos en su presencia y nos pregunte qué hiciste con lo que te dije? Hablando específicamente de los dones. ¿Cuál es tu don? ¿Por qué no ha sido ejercido? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando Él te pregunte qué hiciste con lo que te dije? Vamos a estar puestos en pie.